¿Cómo están? Para todo un continente y para todo un país. Estamos en lleno de verdades. No estoy solo nunca, estoy solo. Me extraña, que esté solo. Estoy acá con mi amigo Franchu. ¿Cómo estás, amiguito? ¿Cómo estás, Blanca? Estamos presentando un nuevo fondo. Este es el fondo de mi pieza. Generalmente tengo siempre un fondo diferente y hoy quería probar este. Bueno, ¿cómo estás, Fran? ¿Estás, Blanca? Mira, mira. Ahora te voy a dejar unos segunditos para que te presentes vos. Ya te presenté tu nombre, pero para que sepan más de vos, un poquito más de vos. Bueno, mi nombre es Francisco Rayo, tengo 17 años. Y nada, eso. No tengo Ah, mucho más que decir. ¿Qué estás estudiando, no? Con Ah, 17 bueno, años. y bueno, Ya estás trabajando. estoy estudiando, ¿cómo se llama? Voy a una escuela técnica y elegí la carrera de técnico electrónico. ¿Cómo es la vida de la técnica? Yo fui una común. ¿Es muy Y, diferente? y es cargada, la verdad que bastante. Yo, Pero, qué sé yo, se lleva igual, se lleva muy bien. yo me llevaba una banda de materias en la secundaria. Me imagino si hubiese ido a una técnica. A veces me lo pongo a pensar. Digo, si hubiese ido a una técnica, ¿sabes cuántas materias hubiese llevado por día? Por día, ¿eh? Bueno, si querés te pregunto un poquito más de tu relación con Dios. ¿Hace cuándo te congregas, Fran? Y yo me congrego, bueno, en realidad nací en una familia cristiana, Soy, bueno, pero bueno, muchos de cuna, me parece que casi todos de los que vinieron acá. En la segunda temporada todos fueron de cuna, mira. Dato a tener en cuenta. vaya, Vaya dato, perturbador. No hubo nadie que no haya sido de cuna. Vamos con Juancito también. ¿Querés asomar la cabeza? Yo estoy en varios videos. Jódete. Supongo que te voy a hacer amigo entonces. Y bueno, fui, después me aparté. Y nada, volví en 2020. Hace el 19 de mayo, hace 3 años. ¿Te acordás la fecha? ¿Por algún especial te acordás la fecha? Sí, me acuerdo porque fue el 13 de mayo, fue cumpleaños de mi viejo. Y justo ese día como que hice un clic. Y bueno, y el 19 de mayo fue Cuando volviste. cuando volví, claro. ¿Te acordás de mucho tiempo? En realidad antes la verdad no conocía, o sea, era Claro, como eras que de cuna entonces sí o sí. uno. Porque tenías que ir. Claro, y después mis viejos dejaron de ir y yo tampoco fui más. Pero, ¿cómo se llama? Uno, o sea, no. Decía que creía en Dios, pero no conocía a Dios. Entonces, no es creer. O sea, sé que hay un Dios, pero no conozco nada. Claro, no habías tenido todavía un encuentro. ¿Y tu primer encuentro te lo acordás? ¿A qué edad fue? ¿Cuándo fue? ¿Si fue antes de apartarte o después? Sí, o sea, encuentros así de los cuales, por así decirlo, uno, no sé cómo decirlo, como que Dios hace que uno se quebrante. Sí, tuve un par cuando era más chico, cuando todavía no había vuelto. Pero uno no conoce, no tiene una relación. O sea, era como que decía, bueno, cuando era chico capaz oraba, pero decía siempre lo mismo. Era siempre, Claro, no había un entendimiento, eso decís. claro, No no, había una relación con Dios, capaz. claro, y tampoco no había como que no, todavía no sabía cosas. O sea, era como que decía, bueno, sí hay un Dios, pero no, No tenías la más mínima idea de lo consciente de que es. claro, Claro, no sabía sí. cómo se llama lo que Dios quería, lo que Dios pensaba, lo que Dios piensa, mejor dicho, lo que Dios quiere, lo que Dios Que ahora hace. estás adquiriendo esos conocimientos. Ya Claro, es otra cosa, es otro paso, otro claro. level, digamos. Bueno, qué lindo que haya podido volver. No sé qué estás apartado. ¿Ya? Sí, sí. Bueno, la gran mayoría supongo que en algún momento se aparta o se enfría mucho, pero no lo conocía. Te quiero preguntar ahora tu semana en 1 al 10, ¿no te pregunté? Mi semana tranqui, esta semana fue tranqui, la verdad. ¿Te tendré que Porque puntuar? un 8. Un 8. Muy bien. Yo voy a puntearla y va a ser la primera vez en toda la historia de Lleno de Verdad que voy a poner un 10. Ojos. Voy a poner un 10. La verdad que estoy viviendo momentos tremendos. Siempre digo el 9, siempre 9.50 o a veces sí, bajoncito, 7, 6. El 6 es el normal. El 8 es muy bueno. El 8 es muy bueno para mi criterio. Pero voy a poner un 10 porque vengo disfrutando mucho, mucho de las cosas. La otra vez yo estaba acostado, estaba teniendo mi momento de intimidad y le decía a Dios, qué feliz que soy. Dije. Y así estoy preparado igual para cuando venga el cachetazo del enemigo, que no le cabe ninguna, supongo. pero agarré y dije, qué feliz que soy, che. Qué lindo. Así que vengo también muy bien y todo es gracias a él. Vengo disfrutando mucho el programa también, que supongo que la gente se habrá dado cuenta. Hay veces que cuelgo un mes, hay veces que estoy, uy, más de 2 semanas sin
sin subir, pero ahora estoy enfocadísimo, enfocadísimo, no me para nada. Bueno, chabón. Me sigue disfrutando mucho. Después, si nos metemos directo al tema, Dale. ¿vale? Vamos a hablar sobre la identidad como hijo. Claro. El título se verá después, pero vamos a hablar sobre la identidad como hijo. Me interesa mucho el tema. Toma acá el petito por esto. Nada, si no, no tenés que darle bola, si no, no te vas a joder. Bueno, a mí me gustaría arrancar con una pregunta que cristianos o no se hacen en algún momento de su vida y es ¿quién soy? Eh, ¿Quién soy? Bueno, si obviamente llevándolo para el lado de un cristiano porque esa es la idea. Lo primero que se nos tendría que venir a la mente es yo soy un hijo de Dios. Una de las primeras cosas, o lo primero, porque eso nos define. Es, es aquello que hace saber, nos distingue de los demás. Entonces, tenemos que saber que hay un Padre que nos ama, que envió a su Hijo por nosotros y que siempre está pendiente de lo que hacemos, de lo que nos pasa, aunque a veces pareciera que verdaderamente no, Dios no escucha, o, o inclusive a veces que quizás con cosas que se le pasan a uno por la cabeza, pero que en realidad no son así, que Dios no está, claro. parecería. ¿Te ha pasado mucho ese momento de agarrar y decir, me parece que estoy solo? No me estaría respondiendo. Estar en ese desierto. Me ha pasado, sí, a veces que no que estaba sufriendo y que no estuvo, sino que a veces uno como que va a orar y no verdaderamente siente que la oración no Que se queda ahí, como que claro, no pasa en el techo, o sea. pero Entonces, te ha pasado ese de sentirte estancado. sí, De tener como, sentir como que hay una traba. sí, de sentirme estancado varias veces. Luego. Eh, el Espíritu Santo es el que nos lleva a esto que decís vos de que hagamos al principio de querer conocer más de Dios, saber qué le gusta y demás. El Espíritu Santo es el que nos ayuda con eso, a entender y querer conocer a Dios. Y la Biblia dice, creo que en Romanos, igual va a estar puesto acá, va a estar el versículo ahí. Creo que dice en Romanos que aquellos que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Y la verdad que es tremendo eso. Que nos guía por el buen camino. Que eso es lo importante. Hace poquito escuchaba, no fue hace poquito, fue hace un mes, 2 meses, una prédica de Eduardo, otro pastor de otra iglesia, que decía hay dos caminos. Está el camino de bendición, el camino de amor, el camino de paz, el camino de Dios. Después está el camino de pecado, el camino de angustia, el camino de estrés, el camino malo. Ah, Y decía, vos cuál elegís, por ejemplo, ¿cuál elegirías de esos dos caminos? y obviamente el camino de Dios. Claro, que con dos dedos de frente vos te preguntan eso y decís, yo elijo ese camino. Sí, pero igual hay, Y la gran mayoría de la gente elige el otro. por eso. Agarró y dijo, les tengo una mala noticia. La gran mayoría elige el otro camino. Además Eso que a mí me Dios voló la no, cabeza, chaval. Yo digo, quiero que el espíritu me guíe para el otro camino, por favor. Quiero enfocarme en eso. vos si te das cuenta, o sea, Dios no obliga. Eh, esto me lo explicaron cuando yo bien volví y verdaderamente me abrió la cabeza. Y es, o sea, Dios no obliga a nadie a que Hay que lo crean siga. en él, claro, y a que lo sigan. O sea, él cuando nos creó, o sea, dijo a Adán y a Eva, esto es todo, o sea, es tipo, pónganle nombre a las bestias, a todo, Ah, tranquilo. hagan lo que quieran, pero de ese fruto de ahí, no. Y encima les advirtió, porque si comieres de él, de cierto moriráis. Entonces, Dios nos da los caminos, o sea, nos dice, ¿es esto o esto? Claro, pueden Nos elegir libremente. advierte qué es lo que va a pasar si seguimos los caminos, y ya después lo demás es selección de uno. Claro, es re importante reconocer esto, que es una relación, no una dictadura. Es como una relación, es como una relación con una persona, digamos. Claro, vos sos libre de hacer lo que quieras. Ahora, si vos amás a esa persona, no lo haces, Obvio. digamos. Pero sí, es importante reconocer eso, que es una relación, no una dictadura. ¿Por qué dijo yo que va a partir? Porque sos libre, vos lo decidís. No te va a obligar a nada, eso es muy, muy bueno. Pero cuando nos entregamos a él, es otra cosa. Bueno, vos ya lo conocés y todo.
sea, sabés lo que es la vida esta nueva. Ya estuviste apartado, Sí, obvio. viste lo que es allá y nada. Sí, Es mil igual veces mejor de la vida. tampoco es que anduve rondando así, ¿cómo se llama? Tampoco es que anduve, o sea, No, en sí, bueno, no verdaderamente estuviste en cosas Dios, malas, pero claro, porque nada, también era más chico, o sea, pero gracias a Dios nunca anduve, ¿cómo se llama? en En cosas lugares malas. muy feas, claro, No, por suerte no fue necesario que te vayas a un extremo para que tengas que volver, digamos. claro. ¿Y cómo fue cuando volviste, te puedo preguntar? Sí, ¿Qué pasó por tu cabeza que dijiste, bueno, me parece que tengo que volver? fue medio rara mi conversión, o sea, a mí me gusta decirlo así porque eh, antes, como te dije, ya no, verdaderamente yo siento que no conocía. Y fue rara la verdad, me acuerdo que justo como te dije era el cumpleaños de mi viejo y estábamos viendo una serie en plena cuarentena, Ah, ¿en cuarentena volviste? en cuarentena sí, Mira, qué bien. y yo tengo la ventana, o sea, estaba, o sea, el vidrio solamente, porque después las cortinas no, o sea, las habíamos puesto para que se vea, para que entre luz, y veo que pasa una luz así por el cielo. Y en ese momento yo me quedé así como, viste, re duro. Y lo primero que se me pasó por la mente, lo primero, fue, fue pedirle perdón a Dios. No es que vi, ¿cómo se llama? No es que digo, vi algo sobrenatural, o sea, vi una estrella fugaz, o sea, la otra vez volví a ver una. Pero a mí eso me sirvió para hacer un clic y decir, bueno, si vuelve Cristo, Yo no me quiero quedar yo acá. no me quiero quedar acá. Claro, ese es recontra importante y eso también a mí me agarró un miedito. A mí me ha agarrado un miedito de decir, che, me parece que me tengo que enfocar. Estaba, estaba acá, acostado en mi cama, y agarré y dije, che, no puedo seguir más así. Claro. Me tengo que enfocar. Dije, no me quiero quedar acá. Y ahora todo el tiempo estoy diciendo, preparame el lugar en la mesa porque allá voy. Te aviso que allá voy, ¿entendés? Claro. Es como que estoy completamente enfocado ahora y fue gracias a eso, gracias a ese clic que vos tuviste también. Ese sentir che, sabés que no quiero, sabés que quiero hacer las cosas bien. Igual, Y eso es un sentir muy lindo igual. Te preocupa, porque a mí me generó una re preocupación. Yo cuando dije eso, yo tenía miedo. Yo dije, no, me tengo que enfocar, dije, no quiero más esto. igual tampoco es para tener, sí, como estar así asustado, porque Dios no quiere eso. Cuando la palabra habla del temor de Dios es, o sea, respetar a Dios. O sea, no, tampoco hay, uno tiene que andar asustado, porque si no, o sea, lo que voy es que uno tiene que seguir a Dios no para ser librado de algo, sino por amor. Entonces, si uno está siempre así, oh no, pues esto va a volver y si yo me quedo y si me voy. Y bueno, o sea, está bien, obviamente, Sí, lo bueno que se nadie se preocupe quiere. porque te lleva a enfocarte. Claro, obviamente nadie se quiere quedar y es correcto. Pero uno a la vez que va avanzando, va conociendo, va entendiendo, va empezando a amar. Bueno, esto lo hablamos en varios podcasts, pero hay muchas cosas, por ejemplo, que yo al principio no estaba de acuerdo. Decía, no, leía la Biblia y decía, pasapalabra, no quiero esto. Claro. ¿Entendés? Pero al tiempo, al enfocarte, al aprender a amar a Dios, uno empieza a estar de acuerdo con eso. Vuelve a la página atrás y dice, sí, ¿sabes que sí? Claro. ¿Entendés? Eso también es re importante. ¿Tenés algo para leer o algo? Si Sí, no, yo sigo. Pero sí, sí, querés leerlo. Yo acá voy a dejar, hablando sobre la identidad como hijo, hablando sobre cómo de tener a Dios como padre, voy a dejar 10 frases, ahí también ahora, que me la dijeron en un campamento, que fue este año, y que me encantó, me supermarcó, y que me hace tener, cuando las leo digo, fa, soy hijo de Dios realmente. Ve todo esto, ve todas estas verdades. Así que nada, espero que les sirva y ahí está. bueno. Acá lo que anoté es, ¿qué pasa si no me siento amado por el Padre? Uh, muy bueno. Y bueno, obviamente eso no está bueno porque Dios nos ama. Claramente se ve en la palabra. Entonces, si uno cree en Dios y la palabra es la palabra de Dios y sabemos que Dios cumple sus palabras, entonces es algo que hay que creer.
Pero una buena forma de resumirlo, creo yo, y, y obviamente con la palabra, es con un versículo que es muy utilizado y que quizás a veces no le prestamos la atención que tenemos que prestarle porque ya la verdad que fue utilizado mucho. Es como que muchas veces decimos quemado, pero obviamente la palabra de Dios no es quemada, por supuesto. Pero a lo que voy es que quizás es, Se utiliza mucho, decís. claro, o sea, fue dicho Claro, es muy muchas común. veces, entonces como que no, quizás lo leo y bueno, ya lo escuché muchas veces. Pero Claro, yo lo obviamente, entiendo. Pero siempre hay para claro, sacarle jugo, decís vos. y la palabra de Dios es la Claro. misma ayer, hoy, siempre y sirve para todo momento. Y es, bueno, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Con eso ya, o sea, Claro, como eh, para ver. Es como vos decís, es tan común escucharlo que capaz que uno no le saca el jugo claro, que tiene ese versículo, pero es como que de tal manera nos amó. Es como que a ese extremo, ¿quién más da a su hijo por nosotros? claro, o sea, yo pensaba y decía, si le preguntás a un padre, si le preguntás a la mayoría de los padres, qué es lo más importante que tienen, te dicen un hijo. O sea, Él dio a su hijo. y él dio su hijo, chaval. O sea, no. La verdad que es tremendo. Sí, sí. Eso que dijiste vos de si le preguntás a un padre qué es lo más y claro, te va a decir el hijo. Sí, sí, o sea, y Qué es, locura. Y bueno, también identificarlo como padre a Dios es como darle esa confianza, digamos. Porque un hijo, vos cuando sos chiquito, vos lo amás a tu papá, vos querés estar claro, siempre con tu papá. Vos en tu papá confías. claro, Todo lo que diga tu papá, sí, es verdad. Y todo lo que hace tu papá, vos sos guiado por él. Entonces, sentirse identificado como hijo y decirle a Dios Padre es darle esa confianza. Es darle esa confianza de un niño que lo necesita. Un niño que le cree. Eso también es muy bueno. Y por eso yo estoy en ese proceso igual de tenerlo más como papá. claro. O sea, porque yo sí le digo padre, pero estoy en ese proceso de querer ir más allá, de necesitarlo en serio. Esto lo había dicho Alma en el campamento y dijo papito, que sea nuestro papito. Claro. ¿Entendés? Ir más allá de padre, papá. Ir al papito. Como que necesitamos 100% de él. Necesitamos 100% de su guía, de su camino. Eso es tremendo. A mí me re llegó esa película de Alma. ¿Le mandamos un saludo a Alma? ¿Tienes alguna otra cosa, amigo? Y sí, Si no, yo tengo la partida para arriba. ¿Sabes? Sí, no, sí. no, no. Bueno, y también anoté algo más y es con respecto a esto de si no me siento amado por el padre, o sea, de que puede pasar, que alguien ocurra. Y o sea, alguien puede pensar que Dios, como habíamos dicho hace un rato, que Dios lo abandonó. Entonces, como que, ya porque alguien cometió algo que a Dios no le agrada o por circunstancia de la vida, o sea, hay personas que les cuesta ver a Dios como un padre por malas experiencias con sus padres. Y entonces en Isaías 49:14 se ve algo parecido. Vemos que dice, pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Pero la respuesta que Dios da es maravillosa. Dice en el versículo El siguiente, en el Señor se olvidó 15, de mí, dice. dice, pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. En el 14. Y en el 15 dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Entonces, ahí vemos que aunque uno diga Dios me abandonó, Dios no abandona. O sea, Él está esperando siempre con los brazos abiertos. Claro, a mí me pasaba muchas veces decir, bueno, hice algo que capaz que a Dios no le agrade, entonces no lo busco. Como sintiendo de que no me va a querer. Claro, No voy a ir porque no me da la cara para ir, digamos. Y no me va a querer. Y eso muchas veces es el susurro del enemigo. A nosotros al sentir que hicimos algo malo y que el enemigo nos diga, y en vez de correr a Dios, no vamos a correr a Dios y el enemigo nos dice, ¿con qué cara vas a ir a correr a Dios? Mira, estás sucio. A mí me ha pasado muchas veces de sentir ese susurro de que me diga, estás sucio. ¿En qué cara le vas a ir a hablar a Dios? ¿Estás loco?
no, date la vuelta y andate. Sí, sí, trae vergüenza o Claro, cómo sí. vas, cómo vas a ir a Con la vergüenza y escondido reunión como si no y nada, claro. cómo vas a ir a la reunión si, ¿cómo se llama? Si hiciste tal Claro, cosa, cómo vas a sos el hablar. peor de los pecadores. ¿Qué estás haciendo Claro. hablando con Dios? ¿Cómo te da la cara para ir a hablarle? Después de lo que hiciste. A mí me ha pasado mucho de ese sentido. Fíjate, es una pregunta muy buena que lo nombraste en un momento, al principio, y sentirse solo. ¿Te has enojado con Dios en algún momento? ¿Te ha pasado eso? A mí me ha pasado, no de enojarme, no de decir no voy a creer más en vos, pero sí me ha pasado mucho de cuestionarlo mucho. Hubo un tiempo que lo cuestionaba mucho. Me pasaba algo y lo cuestionaba. Y después Dios puso retruco y me dijo, mirá, con el tiempo, no me lo respondió, con el tiempo, me dijo, esto fue necesario por esto. Yo Claro. dije, no, sí, perdóname, tenés razón, valió completamente la pena. Pero antes de decirle, mira, al final era buena la hora, lo cuestioné una banda, decirle por qué. ¿A vos te ha pasado eso? Sí, de enojarme sí. Como un hijo se enoja con su padre, porque también estamos hablando sobre la identidad como hijo, y como hijo muchas veces nos enojamos con nuestros papás. Yo qué sé, ¿cómo a mi papá le voy a decir, ¿cómo no me vas a dejar desayunar papitas Lay's a las 7 de la mañana? No seas malo, claro, yo estoy de acuerdo en eso, mi viejo sabe que eso no va a hacerme bien. Y con Dios pasa lo mismo. Sí, obvio. Y a enojarme eh, No me hagas sponsor papitas Lay's, quiero un nombre. Ah, sí, varias veces me pasó. O sea, la más fuerte fue, bueno, cuando agarré y dije, bueno, ya está. O sea, cuando todavía no había vuelto, dije, bueno, ya está, ya no, conmigo no cuentes conmigo no más. cuentes más. Uy, durísimo, Dije, durísimo. ya está, o sea, hasta acá llegué. Y bueno, obviamente cualquier cosa dije, no sabía lo que decía, porque Y pues estabas volver, dolido, desde el dolor uno actúa desde el dolor, es común eso. sí, obvio, pero bueno, volver obviamente fue lo mejor que me pasó. Pero bueno, en ese momento dije eso y fue así. O sea, agarré y ya está. Y obviamente uno Sí. va, como que se va olvidando de las cosas que aprendió de chico. Entonces ya viene ese pensamiento de, bueno, ¿cómo se llama? Esto está mal, ya uno lo ignora y bueno, y va metiéndose ahí y sigue ignorando y ya después no, esa boya ya no aparece prácticamente. Sí, eso es lo que dije yo de la papita ley me pasó la otra vez con mi hermana, ¿no? Que fue en el trabajo. Yo me acuerdo y dije, así me debe cuidar Dios. Porque eso de las papitas ley me pasó con mi hermanita, la chiquita, que quería comer a la mañana la papas ley, que no, está loca. Ella no entiende por qué no, me parece que está re bien, tipo, es lo que a ella le gusta, es lo que sí, no entiende que le va a hacer mal desayunar eso. Yo decía, así Dios me debe estar cuidando, tipo. Para mí esto está re bien, para mí esto es re sano. Y cuestiono cuando me dice que no, pero Dios sabe que eso no me va a hacer bien. Claro. Y vos que estás en el trabajo me quedé re loco con eso. Me quedé toda la hora de laboral así. No atendía a nadie, ¿eh? No atendía a nadie. Me decían, Tommy, ¿me puedo atender? Y yo, no, no, pará. Eh, Bueno, con respecto a eso, mira acá, justo tengo algo anotado. Eh, a ver. A ver. Es una onda cosa notas igual. Muy bien. Está en Hebreos 12, del versículo 7 al 11. Y dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero a este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, bueno, ahí obviamente a ninguno le gusta que le digan que algo no está bien. O sea,
O Claro, que, uno quiere confiar en uno mismo. claro, Que se deje llevar, claro. tipo cuando, no sé, cuando te dicen, no, eso no, como que nada. No nos gusta porque somos así, o sea, siempre como que buscamos eh, hacer lo que no está bien parecería, o sea, es como una lucha constante. Pero bueno, ahí, o sea, Dios nos disciplina para que podamos, o sea, ser más como Cristo. O sea, entonces, Sí, es nuestro modelo a seguir, obviamente. Tenemos que claro, tener los ojos enfocados en él y vamos a seguir bien. claro, Y cuando estamos enfocados en él, no importa lo que pase en el mundo. El mejor ejemplo es el ejemplo de Pedro en la barca. Que lo vieron a Jesús en la tormenta y dijo, si de verdad sos vos, déjame ir hacia vos. Y él lo miraba a él, caminaba, esto es una historia de contra conocida, ¿no? Pero Pedro lo miraba a Jesús y caminó sobre el agua. En un momento miró a su alrededor, miró el mundo, vio que estaba, y vio que había una tormenta terrible y se empezó a hundir. Y cuando se empezó a hundir, lo primero que hizo fue correr hacia Dios. Fue agarrar y pedirle por favor a Dios que lo salve. claro, Pedro vio las circunstancias y no lo vio a Jesús. Claro, mirándolo a Jesús, caminó sobre el agua y no importaba lo que pasaba alrededor. Lo miró alrededor y se empezó a hundir. Y apenas se empezó a hundir, empezó a gritarle a Jesús que por favor lo ayude. Y yo me siento tan identificado a veces con eso, decir, fue cuando desvío la mirada de Jesús realmente me empiezo a preocupar, me empieza a agarrar ansiedad, empiezo a decir, uy, esto, y vuelvo a correr hacia Dios de decirle, ayúdame con esto. Eso me identificó mucho, yo creo que la gran mayoría le debe pasar eso, igual, de preocuparse mucho y después volver a correr hacia Dios. ¿A vos te ha pasado? Supongo. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, por eso, o sea, cuando uno deja de ver a Jesús, cuando uno desvía la mirada de Jesús, ya empieza a ver las cosas, empieza a ver lo que Y pasa. después vuelvo a correr a Él. Y uno, claro, y uno se empieza a hundir. Bueno, Y cuando se hunde, corres a Él de vuelta. Qué claro, bueno, y nos recibe de vuelta, porque a Pedro lo levantó y nos vuelve a recibir de vuelta. Qué lindo eso. Qué lindo el amor que nos tiene en serio. Tengo acá un versículo que está en Juan, Juan 1.12, dice, pero todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento proveniente de Dios. Tremendo eso. Es ¿cómo podemos llegar a ser hijos de Dios? Y así, reconociendo la obra de Jesús, arrepintiéndonos y entregándonos a Él. Reconociendo a Dios como Padre, que eso es lo más importante. muchas veces yo me he sentido un tibio. O sea, No, sí, yo también presente. Hola. o Ya, sea, sí. y bueno, y como que hay que salir de ser de la tibieza. O sea, Sí, de eso, por ejemplo, sentirlo. eso que estamos hablando nosotros, lo hablamos con Isaac en el segundo episodio de la temporada esta, que hablamos sobre el lado A y el lado B. Es el podcast muy recomendado. ¿Tenés alguna cosita más para leer? Sí, esto va a ser más que nada para pasear, o sea, Ah, sí, está bien. Ya estamos. Si vos querés contar lo que vos quieras, yo ya terminé, ya estamos. Yo no, estoy bueno, como para el cierre. bueno, Pero vos igual libre, si querés que. Fuera joda. bueno. Bueno, y ya para cerrar, es... Pero digo, si tenés más, Sí, sí, tirá sí. toda la data. Eso, güey, no dudes. Bueno, ojalá. Pero Bueno, escucha. Así. es el hijo apartado que vuelve a la casa de su padre. Bueno, en Lucas, en el capítulo 15, el versículo al 11 al 32, vemos una de las tantas parábolas de Jesús. Dice que hay dos hijos, el menor y el mayor. Los dos vivían con su padre y el menor un día agarró y le dijo a su padre, dame lo que me corresponde de mi herencia. El padre se lo dio y se fue a vivir lejos, a otro lugar. Cuando estaba ahí, agarró y lo malgastó todo. O sea, todo lo que tenía lo malgastó, hizo cosas no correctas. Sí. En donde estaba vino hambre. O sea, entonces empezó a faltarle. Y entonces él pensó, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre que tienen abundancia de pan? Porque aparte de eso, él estaba trabajando para un ciudadano de aquel lugar
Y o sea, dice la palabra que él, o sea, esperaba recibir de lo que le daban de comer a los cerdos. Con lo que O se sea, bueno, entonces él pensó de volver a la casa de su padre y decirle, he pecado contra el cielo y contra ti. Vemos como que no, no, o sea, como que no, a los, bueno, vemos que él siendo hijo quería vivir como un siervo, porque, o sea, acá se ve que a raíz de eso le vino a la mente que en la casa de su padre los jornaleros tenían abundancia de pan y él estaba pasando hambre. Por eso decidió volver a la casa de su padre, esperando vivir como un siervo siendo hijo. O sea, él pretendía vivir como los siervos de su padre siendo el hijo. Y bueno, y después lo que viene claro, después yo es veo bajito. mismo. Claro. Claro, o sea, Tenés para tanto y decidió eso. Qué locura. Qué buena historia. entonces cuando está volviendo, ya como esperando decirle eso al padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Sí, cuando estaba volviendo, el padre lo vio y salió al encuentro y lo abrazó. Y dice que lo vistió, le dijo a los siervos que lo vistan con la ropa y que hagan un banquete en su honor. Después, bueno, la parábola sigue diciendo que el hijo mayor se enojó con el padre porque le dijo que él había estado siempre con él y ni siquiera le daba creo que era un cerdo para que se coma con sus amigos. Y la respuesta del padre es que todo lo que él tenía era del hijo, pero que era necesario hacer ese banquete por el hijo que se había apartado porque estaba muerto y volvió a vida. Entonces, a lo que voy es que hoy hay muchos siendo hijos, viven como apartados, viven en... Claro, al lado ahí lo ves. Claro, o sea, Sí. pasando necesidad, por circunstancias de la vida, obviamente, o sea, no vamos a decir que, obviamente, hay cosas que a las personas les pasan que les afectan. Sí, sí, entiendo dónde vas. Entiendo Claro, dónde vas, sí, sí. entonces no, o sea, uno no puede decir, ay, ¿cómo te vas a apartar? ¿Cómo vas a hacer eso? Porque también hay una lucha dentro de una persona que quizás no la sabemos. Entonces eso también hay que entenderlo. Sí, eso que Pero, hablábamos, asombrito de no señalar con el dedo, sí. claro. Pero bueno, obviamente, o No sea, conoce, lo único que conoce su corazón es Dios. No lo conocemos claro. nosotros, lo que estoy viendo y demás. Pero a lo que me quiero quedar es por eso de que él volvió así como avergonzado y que el padre salió al encuentro y lo abrazó. O sea, lo recibió. Eh, por más de que uno se aparte y Todos esos hijos, todo, o sea, Dios lo aún sus espera hijos, con los brazos abiertos, chabón. aún sus hijos, sí. Sería Claro. la frase que le pondría a ese. Aún eres hijo, qué lindo. Y Por lo eso, recibe así, que lo recibe como un hijo. claro. Qué lindo. Porque eso es. O sea, no. Entonces, no, un hijo no tiene que vivir como un siervo. Porque es hijo. Es hijo de Dios. Así que nada, eso era lo que quería Quería compartir. compartir. Muy lindo. Ahí medio como que viste, me agarró una traba ahí. Ah, Pero pues el bueno. Ren es muy linda la historia encima. Muy buena. Y deja un mensaje clarísimo encima, chaval. Así que Mm. muy, muy, muy buena. Vamos al cierre, ¿te parece? Dale. Te voy a preguntar primero. Te voy a hacer la pregunta que no se la hago a todos. Se la hago a algunos. Me Y siento halagado. si tuvieras 24 horas, ¿qué harías? Hoy son las 1:30. 1:30 de mañana te morís. Me da fuerte la pregunta esa. No se la hago a todos. Mira, si tuviera 24 horas, bueno, como que seguramente el principio me pondría mal, obviamente, No, vas a un lugar mejor. pero Tienes que pensar así vos. bueno, pasaría tiempo con mi familia y, y obviamente con Dios y me preguntaría si me faltó hacer algo. O
sea, diría, che, cumplí el propósito para el cual estoy acá o no. Eso me pasaría. ¿Qué tema te gustaría que se hable acá? Claro, en el futuro. ¿Qué tema me gustaría? No sé, a mí esas cosas las tenés que preguntar antes. Te pregunto quién te gustaría que venga entonces. ¿Qué me gustaría? Mi primo Juan está ahí que se quiere hacer el. El Que que no apareció al principio. viene, El que apareció al claro, que principio. no viene, como que se hace Eh, difícil. y creo que ya creo que no hay más preguntas. Si me equivoco son esas dos. Bueno, sí, creo que son esas últimas dos preguntas. Creo que no hay más. ¿Cómo la pasaste? Te pregunto la última. No, muy bien, amigo. La verdad, muy bien. Me siento muy contento de haber estado acá. Bueno, muchísimas gracias por participar, amiguito. No, muchas gracias a vos por invitarme. No, me despido, nos vemos entre 2 semanitas y 2 besitos.